Vamos a conversar de otro tema respecto al aumento de los casos de VIH en nuestro país y además también en todo el cuestionamiento que ha existido a los dichos del ministro de Salud, el ministro Santelices, que planteó que este aumento se debía a la llegada de extranjeros con la enfermedad a nuestro país. Tenemos la comunicación hasta ahora con la diputada Marcela Hernando. Muchísimas gracias por el contacto para poder conversar del tema. ¿Cómo está? Muy bien, Viviana, buenos días. Quisiéramos comenzar, diputada, por primeramente conocer su opinión, porque se ha generado obviamente bastante controversia y polémica por asociar estos casos de aumento del VIH a la llegada de extranjeros a nuestro país. Es un tema complejo y complicado. Yo creo que para la ciudadanía de repente se pierden estas cifras, pero una cosa es clara, nosotros como país no le estamos preguntando a la gente al ingreso, ni le estamos pidiendo exámenes de salud. Y por lo tanto la única forma en que esto sea pesquisado es desde los dispositivos de salud. Por lo tanto, cuando el ministro dice o afirma tan categóricamente que esas personas llegaron infectadas, deberían transparentarse las cifras de efectivamente cuántos de todos los extranjeros declaran haberse infectado afuera y haber llegado así, y cuántos se han infectado acá, que no me cabe la menor duda de que muchos de ellos pueden haberlo hecho. Ahora, el problema central, tal como lo ha dicho una serie de epidemiólogos, de infectólogos, entre ellos la hija del presidente y también el colegio médico, el tema es que desde hace más de 10 años, yo diría que desde el primer gobierno de Sebastián Piñera, se viene debilitando todo el trabajo educativo y preventivo que se hacía. Claro, acá hay dos cosas. Uno es efectivamente que el ministro pudiese explicar o dar a conocer de dónde surge esta cifra y esta asociación precisamente del aumento de los casos de VIH con la llegada de extranjeros, pero por otro lado algo que no se puede desconocer, que es que efectivamente en nuestro país está aumentando la cantidad de casos positivos. Desde el punto de vista de precisamente el aumento de estos casos, para después irnos a la arena más política, ¿qué, a su parecer, es lo que está influyendo en que en nuestro país se estén aumentando y además también este aumento sea tan sustancial y marque ciertos hitos y ciertos récords en la región, por ejemplo? Tiene que ver con un fenómeno que es multicausal. Yo no creo que sea un solo tema. No es que esté llegando desde el extranjero y tampoco tiene que ver con la píldora del día después. Aquí quienes más se contagian hoy día lamentablemente en nuestro país son adolescentes, y eso habla precisamente de una carencia que estamos teniendo en los niveles educativos desde la enseñanza básica en adelante. Los jóvenes no tienen percepción de riesgo respecto de esta enfermedad y la mayoría de ellos lo contraen por mantener sexo entre hombres, son los principales contagiados, lo que no significa que no haya mujeres y etcétera. De tal manera es un fenómeno multicausal. Y en este fenómeno también algunos han planteado que al dejar de ser una enfermedad que se asociaba a la muerte y ahora más bien se pone la categoría de crónica y además con un tratamiento que es gratuito, que son cosas que efectivamente de alguna u otra manera pueden influir en la baja percepción de riesgo, pero inevitablemente también acá hay un fracaso del Estado respecto a las políticas de salud pública y respecto también sobre todo a temas que tienen que ver con la educación sexual. Tiene que ver con la educación sexual y también en niveles de vulnerabilidad, es una cosa que yo veo en Antofagasta. Probablemente no sea igual en el resto del país, pero lo que uno observa es que muchos jóvenes que son también drogodependientes se prostituyen y sin ninguna forma de protegerse, precisamente para tener recursos para poder adquirir droga. Entonces hay un conjunto de cosas que están actuando sobre una población que es vulnerable y que además es vulnerable desde el punto de vista de que no ha recibido ni educación ni conductas preventivas. Tiene una conducta de riesgo, muy de riesgo. Claro, además pensando en lo que usted dice, que esta es una situación que se repite en varias regiones de nuestro país, es una problemática que se ha constatado, hay ahí un tema de trasfondo social que también es urgente poder darle una cierta respuesta a esa problemática en puntual. Pero quisiera ir ahora nuevamente a los dichos... Que se ha sido lento además. Sí.
Pero quisiera ir, diputada, nuevamente a los dichos del ministro Santelices, porque acá también asociaciones de migrantes dicen que van a presentar acciones porque hay una estigmatización precisamente a partir de las palabras que él planteó. ¿Qué le parece, además, cuando hasta el momento no ha existido ningún respaldo en cuanto a datos duros para poder seguir respaldando esta declaración que él da de efectivamente decir que el aumento tiene relación con la llegada de migrantes a nuestro país? Yo creo que es tremendamente complicado el hacer una aseveración de ese tipo, porque provoca muchísimo más rechazo hacia poblaciones que de suyo son vulnerables. Hoy día nuestro mundo está conectado por todas partes, somos una economía global y por lo tanto no podemos cerrar nuestras fronteras a otras cosas. De la misma manera como están abiertas al comercio, están abiertas a que entren y salgan personas, y no necesariamente son inmigrantes, pueden ser chilenos que están en el extranjero, que vuelven del extranjero, etcétera. Entonces yo creo que estigmatizar a una población es muy complicado, porque ha habido en la historia otros ejemplos de estigmatización de algunas determinadas poblaciones y es muy difícil sacarles después esa lacra. Y otra cosa que él presentó como argumento el ministro Santelices es decir que la gratuidad de los tratamientos y además también la disponibilidad obviamente del tratamiento para el VIH es una razón por la cual habría población que específicamente migraría para poder recibir esto. También ahí nuevamente se encendieron ciertas alarmas porque por un lado, más allá del tema de estigmatizar o de los prejuicios hacia la población migrante, también hay otro tema que ha sido motivo de mucho análisis, que es decir que viene población de otros lugares del mundo a quitarle el lugar que debiesen tener los chilenos para poder, por ejemplo, recibir una política pública, como en este caso sería de salud, para poder atender una situación como sería el contagio del VIH. En términos agregados yo diría que eso es cierto, pero la verdad que hoy día sabemos, y el mismo ministerio ha comenzado recientemente una campaña para hacer test rápidos, y tiene que ver con la gran cantidad de personas que hoy día no están siendo tratadas. Entonces, cuando se producen esos aumentos de demanda, lo que ocurre es que obviamente va a subir los costos de los tratamientos, y no siempre hemos estado tan bien abastecidos. O sea, yo tengo contacto permanente con personas que viven con VIH, y ellos permanentemente se están quejando o de que les falta el infectólogo. A lo mejor en Santiago no tanto, pero en regiones no siempre hay un infectólogo que está disponible, no siempre hay alguien disponible para hacer las evaluaciones cuando es necesario cambiar un medicamento, cuando es necesario cambiar una terapia a otra, etcétera. Entonces, la verdad es que yo creo que no se puede ser tan liviano en decir que como tenemos espectacular el tratamiento del VIH aquí, todo el mundo se viene para acá. No es así. Diputada, le queremos agradecer la posibilidad de conversar. Obviamente vamos a quedar bien atentos a la discusión que va a seguir respecto al tema y sobre todo al trabajo que se puede hacer para revertir las cifras que tienen que ver con los casos de VIH en nuestro país. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Viviana.